Mateo capítulo 24, 14. Amén. ¿Quién lo puede leer? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y será predicado este evangelio de qué? Del reino a todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá el fin. Ok, vamos a entrar en el tema número 4, que es entendiendo el evangelio y la aceptación. Entendiendo el evangelio y la aceptación, se llama este mensaje número 4. Amén. Es importante que como iglesia entendamos nuestro llamado. Amén. Nuestro llamado como iglesia y el llamado que Cristo hizo a sus discípulos después de que los llamó. Dice la Biblia que los preparó, estuvo con ellos 3 años y medio. 3 años y medio. Y llegó el tiempo donde el Señor los envió. Y Él dio una encomienda, que hablaran lo que Él les había enseñado. Amén. Que enseñasen lo que Él les había enseñado y que hicieran como Él había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y la encomienda que le dio a sus discípulos, era que predicaran el evangelio. Amén. ¿Que predicaran qué? El evangelio. La iglesia del Señor, hermanos, hemos estado, la verdad, yo lo digo de parte mía, hemos perdido mucho tiempo predicando muchas cosas. Yo creo en la preparación, yo creo en la impartición. Soy una persona que me gusta demasiado el estudio, como ustedes. Amén. Pero yo creo, hermanos, que tenemos que enfocarnos y entender qué es lo que Dios quiere que prediquemos. Amén. No hay otra forma de que el mundo pueda cambiar si la iglesia no predica el evangelio. Estamos acá y la iglesia del Señor no está predicando el evangelio. Estamos predicando muchas cosas en los púlpitos y el mundo no está cambiando. Estamos acá. Queremos que Cristo vuelva por su iglesia y no volverá hasta que el evangelio sea predicado en toda la tierra. ¿Estamos aquí? Si nosotros queremos cambiar este estado de la humanidad, porque la humanidad ha caído en este estado, la humanidad está naciendo, nosotros nacimos sin conocer las cosas originales con las que fuimos creados. Ya somos raros. Nosotros nacimos aún en el evangelio sin saber, escúchenme, sin saber cómo habíamos sido creados. Al no saber las cosas originales que estaban en nosotros, hemos caminado en el evangelio solo con oración y ayuno y muchas cosas. ¿Estamos acá? Y la iglesia no está aprendiendo a vivir con las cosas originales. ¿Sí? Número 1, el entrenamiento de Jesús es para aprender, para restaurar las cosas originales en las personas. Y el entrenamiento de Jesús es para aprender a vivir con las cosas originales que fuimos creados. ¿Cuáles son las cosas originales? La imagen de Dios, la comunión con Dios y la bendición de Dios. Hermanos, ¿por qué digo esto? No podemos cambiar a un mundo ya que está pereciendo. En este instante están muriendo muchas personas sin Cristo. ¿Y saben cuál es la peor tragedia, pastores y hermanos que estamos aquí que predicamos? Que dentro de la iglesia hay un montón de personas con estos problemas. ¿Sí o no? Incluso nosotros, pastores, hemos vivido a veces esos asuntos. Entonces, dile al que está a tu lado, ¿no es más importante ser un predicador que ser un discípulo? Amén. En la iglesia, nosotros somos la iglesia de Jesús, y como iglesia tenemos que saber cuál es el deseo de Dios. Y dice la Biblia que el deseo de Dios es que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se restaure, que se restaure el hombre original que Él creó. Y solamente hay una forma de restaurar al hombre original, y es con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La forma de restaurar al hombre que Dios creó es Cristo. Por eso el plan, decía el pastor Lee ayer, el plan perfecto del Santo Padre, del Santo Hijo y
del Santo Espíritu es Cristo. Nosotros como iglesia tenemos, y no me van a dejar mentir, quizás los pastores y un servidor, tenemos en nuestros closets, tenemos en nuestras casas, quizá un montón de libros, de estudios, buscando la iglesia hacerla evolucionar, hacerla crecer. Hemos vivido avivamientos de iglesias y donde cuando pasan los meses terminamos frustrados porque la gente que llegó a la iglesia se fue y se fue peor de como vino. ¿Estamos acá? Pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué, pastora Mayra? Quizás eso no pasa en México, eso sí que pasa. Allá no pasa nada. Pues porque al final yo creo que no tuvieron un encuentro real y verdadero con Jesús. Ok. ¿Y los que están adentro que viven en esa condición? ¿No será que estamos predicando algo diferente al Evangelio? Y por eso las personas no están cambiando. Porque dice la Biblia en San Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿No será que la voz del Señor no está en los pastores o en los predicadores de los púlpitos? Hello. Sí. Sentí la gloria ahorita que digas. ¿No será que la voz del buen pastor no está sonando en muchos predicadores? No está hablando de la voz del pastor Germanín que se van a levantar, la voz del pastor Lee, sino que nosotros como ministros del púlpito, el púlpito se estableció para predicar el Evangelio. Hoy en día los púlpitos están tomados por payasos. No hablo de que hoy está la Ibe de Vega, no se habla de eso, gloria a Dios, son formas de evangelizar a los niños. Estoy hablando de personas. La iglesia se está gozando por una profecía, porque le dijeron su nombre, le dijeron que el Señor traía los calcetines. Iba a decir otra cosa, pero estamos en la casa del Señor, no se me vaya a asustar. Y la iglesia se goza con eso, dice: Pablo, tuvo tremendo culto. Y se sale del culto, se le pasa la emoción y empieza a criticar a los pastores, sigue siendo un desastre su vida. ¿Por qué? Porque estamos buscando entretener a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, no va a poder hacer un cambio allá afuera si no hacemos un cambio nosotros. Amén. Tiene que haber una renovación. No se trata esto de un mover nuevo, se trata del mover del principio. Diga conmigo: del principio. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Amén. San Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Aleluya. Había 12 discípulos allí y solamente uno pudo decir quién era Jesús. Amén. Y dijo: ¿tú eres qué? El Cristo. ¿El Hijo de qué? Del Dios viviente. Pero la gente tenía muchos panoramas diferentes acerca de Cristo. Cristo el que me pagó la luz, Cristo el que me quitó el cáncer, gloria a Dios. Cristo el que estaba yo sin comer y me llegó el pastor y me dio una despensa. Estamos acá. Y la gente está conociendo en ese panorama que no es malo, que es bonito, a Cristo. Pero no hay mejor regalo que podamos llevar a la iglesia que sea el método de Jesús, que es el Evangelio.
¿Estamos acá? El mejor regalo que los pastores le podemos dar a la iglesia es el método de Jesús. Y el método de Jesús es el Evangelio, que es Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Rápidamente, el Evangelio es la respuesta de Dios para el mundo. El Evangelio es la respuesta de Dios para el mundo. Por eso en el púlpito debe de sonar el Evangelio. Amén. El Evangelio no solamente son palabras. Amén. El Evangelio es la respuesta de Dios para el mundo. El Evangelio es Cristo. ¿Estamos acá? La buena noticia es Cristo. Amén. El Evangelio es el que cambia mi vida. No hay otra forma de que la gente pueda cambiar si no es con el Evangelio. Amén. Las personas no van a cambiar con palabras bonitas. Las personas no van a cambiar con obsequios. Las personas van a cambiar cuando se encuentren con el Evangelio, que es Cristo. Amén. Entonces, hermanos, el Evangelio es el que resuelve el problema que el mundo no puede resolver. El Evangelio es el que resuelve el problema que el mundo no puede resolver. El mundo allá afuera está sufriendo y está queriendo solucionar estos problemas que desconocen. Ellos están luchando contra esto. La iglesia está tirándole a las ramas. Estamos acá. Nos hemos andado, ¿saben por dónde? Por las ramas. ¿Estamos acá? El hermano es iracundo. Hermano, ¿por qué usted es iracundo? El hermano es iracundo porque sus raíces están tomadas por este problema. Estamos acá. El mundo allá afuera se está destruyendo porque sus raíces fueron cambiadas. Usted y yo nacimos bajo estas raíces y no lo sabíamos. ¿Y quién tiene que dar esta respuesta a la humanidad? ¿Quién tiene que dar la respuesta a los que están llegando a la iglesia? Si no somos nosotros. Yo cuando empecé a comprender esto, yo me he quebrantado delante de Dios, pastor. Soy una persona que me he pasado evangelizando en las calles. Perdón por la palabra, no voy a mandar, pero me fascina andar en la calle. Me fascina ir a las calles y predicar la obra que Cristo hace en nosotros. Pero ahora con un entendimiento muy concreto de la palabra. Amén. Hay un problema fundamental, hermanos, que el mundo no lo sabe. El deseo de Dios, hermanos, es que dejemos el estado de incrédulos. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que la gente que está allá afuera deje el estado de incredulidad. El deseo de Dios es que la iglesia deje el estado de incredulidad. Muchas veces no nos damos de cuenta, pero decimos, wow, yo necesito buscar otras cosas para hacer salir a la iglesia adelante. Y estamos entrando en un estado de incredulidad sin darnos cuenta. ¿Incredulidad qué? A lo que Dios estableció y a su plan perfecto y a su método perfecto y a su contenido perfecto. Yo pregunto, ¿habrá algo que añadir al contenido de Dios? Si le añadimos, ¿sería pecado? Si le quitamos, ¿sería pecado? Entonces hagamos un análisis de cómo es que estamos impartiendo. El deseo de Dios es que dejemos el estado de incrédulo. Por eso hay algo que nosotros como iglesia, como pastores y como líderes debemos de hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Número uno, debemos anunciar. Debemos anunciar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿El problema cuál es? El problema es diablo, pecado y separación. Son las raíces que tienen tomado a la humanidad. Diablo, pecado y separación. Ese es un problema, no es un problema. ¿Por qué hay estos frutos? Porque hay raíces que tienen al hombre. ¿Y quiénes son los encargados de llevar la respuesta a este problema? ¿Quiénes? ¿Hay alguien aquí que ha recibido esta encomienda? ¿Y lo estamos haciendo así? ¿Estamos predicando esto? Seamos sinceros.
por eso terminamos frustrados. Ya no sabemos, y caemos en el principio de Adán y Eva. Por culpa de aquel, fue Eva, fue la serpiente. Pero el inculpable es el diablo, que nos ha desviado a otras cosas. Estamos acá. No se van a poder restaurar las cosas originales si no las conocemos. Debemos anunciar el problema y la respuesta. ¿Cuál es el problema? Diablo, pecado y la separación. ¿Cuál es la respuesta? Es Cristo. ¿Estamos acá? El problema es diablo, pecado y separación. La respuesta al problema es Cristo. Es Cristo. Cristo es la respuesta al problema. Problema fundamental: diablo, pecado y separación. ¿Cuántos están aquí? El problema del hombre, hermanos, el problema de la humanidad es que ellos no saben que están separados de Dios, o lo saben. Ellos piensan, encuentras a un borracho, un drogadicto, y le preguntas: hey, ¿tú crees en Dios? Sí, dice: sí, yo traigo aquí a Dios. Piensan que son hijos de Dios. Ellos piensan que son hijos de Dios, así fueron enseñados, incluso nosotros, que todos somos hijos de Dios, cuando dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 10 que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. San Juan 8:44 dice que hay hijos del diablo. ¿Estamos acá? Y que el diablo es el padre de la mentira. Entonces el problema del hombre es que está separado de Dios. Ese es un problema, ¿no? Y ese problema hay que anunciarlo. ¿Qué estamos hablando de anunciar ese problema? Estamos anunciando el evangelio. ¿Estamos acá? Estamos hablando del problema. El problema, diablo, pecado y separación. El hombre está separado de Dios. El estado espiritual del hombre, al estar separado de Dios, es que está en un estado de orfandad. Y ya conmigo está huérfano. Está en un estado de ¿qué? De orfandad. No porque su padre lo dejó. Estamos acá, sino que él decidió dejar a su padre. Y sin darse cuenta, hermanos, no tiene a Dios como padre. ¿Quién es el padre de los incrédulos? ¿Quién? Entre ellos, ¿quiénes están? ¿No están acaso algunos hijos nuestros? Quizá el papá o la mamá, el tío o la abuelita. ¿Sí o no? Ellos no saben que están en este estado, en este problema. El problema de ser engañado y esclavizado por Satanás está en las personas que aún no tienen un encuentro con el evangelio, que es Cristo. Amén. Este es un problema. Y si nosotros no nos direccionamos por Cristo, por la palabra, amén. Yo estuve estudiando un poco en la Biblia y el pastor también nos ha impartido qué fue lo que los apóstoles predicaron cuando Cristo ascendió al cielo. Ellos empezaron a predicar a Cristo, a revelar que Jesús era el Cristo. Si usted lee todos los hechos, dice que Pablo predicaba que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces la humanidad está sufriendo, la iglesia está sufriendo cuando es engañada y esclavizada por el diablo. Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso. Apunte la cita, Juan 8:44. El diablo es mentiroso, ¿y qué? Y padre de mentira. Está esclavizado por el diablo. ¿Qué dice Hebreos 2:14 y 15? Hebreos 2, 14 y 15. Nosotros tenemos que llevar esta respuesta a las almas, pero tenemos que primeramente tenerla nosotros y darla a la congregación, darla a los santos. ¿Qué dice Hebreos 2, 14 y 15? Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ok. ¿Estaban sujetos a qué? A servidumbre. ¿A quién servían? ¿A quién sirve la gente que no está sirviendo a Dios? ¿Y lo saben? ¿Por qué no saben? Porque están engañados por el diablo. Este es un problema, ¿no? Estamos acá y es un problema el cual la iglesia es la que tiene que dar la respuesta a ese problema, porque Cristo ya hizo lo que tenía que hacer y para eso estableció a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Cristo va a destruir o que ya destruyó al diablo. Ok. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que hay un espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. ¿Cómo dice? ¿Puede leer, hermano? 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, las personas no saben que están en orfandad, que tienen al diablo como padre, no saben que están separadas del Señor. Por eso no entienden por qué sufren tanto y dicen, quiero dejar de sufrir, y se meten al padre de sufrir. ¿Estamos acá? Pero no van a cambiar esa forma de vida, ese estilo de condenación y de destrucción y de esclavitud y de miseria, hasta que no puedan encontrarse con su imagen original, que es Cristo. Por eso dice la Biblia en Lucas 19:10, Jesús dijo esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre original, que el diablo se lo llevó. Cristo vino a recuperarlo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino a recuperarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, los sufrimientos es por el precio del pecado. Estas personas no saben que están esclavizadas por el diablo, que están sin Dios, que el diablo está encima de ellos, que hay demonios gobernándolos, y que si mueren así, la paga del pecado es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Eso es tremendo. Es tremendo la gente que está yendo ahorita a un lugar de destrucción, y la iglesia estamos haciendo eventos bonitos. Estamos acá. La iglesia estamos compitiendo. Yo sé lo que es competir. Oye, que la iglesia de allá se está llenando. Oh, pero ¿cómo va a ser si yo tengo más criterio? Yo soy licenciado. Y la iglesia está entretenida. Y no se trata de hacer crecer la iglesia, se trata de buscar las almas para que no se pierdan. Que el deseo de Dios entre en la iglesia. Si la iglesia no sabe el deseo de Dios, las almas van a seguir pereciendo y la iglesia va a seguir sufriendo. Tiene que haber un cambio de raíz. Diga conmigo, un cambio de raíces. El cambio, hermano, es que usted tiene que ayunar, hermano, es que usted tiene que orar de ser apóstol. No, el pez para que viva tiene que regresar al agua. Porque la fuente de vida del pez es el agua. La fuente de vida del árbol es la tierra. La fuente de vida del hombre es Cristo. El hombre no va a vivir hasta que no se encuentre con Cristo. El hombre que Dios creó perdió su imagen original. La imagen original, ¿quién es? Es Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Amén. Este es un problema que hay que resolver. Y solamente lo puede resolver el Evangelio. Diga conmigo el Evangelio. Si nosotros no predicamos el Evangelio, no vamos a resolver el problema. Y estaríamos en un grave problema cuando Cristo venga. Estaremos haciendo milagros. Estaremos diciéndole al hermano de qué color trae su correa. Pero sin predicar el Evangelio, cuando Cristo venga, nos va a decir: yo a ti no te conozco. No podremos escuchar: bien, buen siervo y fiel. Estamos acá. No puede haber un cambio de raíces. No se pueden restaurar las raíces originales con filosofías, con buenas obras.
Es bonito que lleven de comida a los hospitales, pero no van a resolver el problema. Necesitamos llevar el Evangelio. Hemos perdido mucho tiempo, iglesia. Mucho tiempo hemos perdido. El hombre perdió su imagen original, la imagen de Dios, que es Cristo, la relación con Dios y la bendición de Dios. Amén. ¿A poco usted podía echar fuera demonios antes de encontrarse con Cristo? ¿Verdad que no? ¿Y hoy por qué lo puede hacer? Porque hoy usted tiene la bendición de Dios. Amén. Recibió la presencia de Dios. La iglesia que está acá ya recibió esta bendición. Al encontrarse con Cristo se restauró el hombre original que Dios creó. Y tenemos que llevar esta respuesta allá afuera. Muchas personas creen en Jesús. De las que están en la iglesia, todos creen en Jesús. Y vienen a la iglesia, hermano. Pero al no escuchar estas palabras, su vida está siendo de esta forma. En la iglesia hay odio, mucho rencor, muchas divisiones, traiciones. ¿Sí o no, pastor? Y no lo vamos a lograr solo orando. Claro que hay que orar, no digo que no ores, que no ayudes, no voy a decir eso. Pero no lo hagas para conquistar algo. No ores para ser salvo, ora porque eres salvo. No ayudes para ser salvo, ayuda porque eres salvo. No diezmes para ser salvo, los que diezmen son los salvos. ¿Entienden? Repito, los que diezman son los salvos. Porque no diezman para ser salvo, sino que el resultado de que soy salvo es que tengo este estilo de vida. Amén. No podremos, hermanos, cambiar a la humanidad. Por eso nosotros, diga conmigo, necesitamos entender el Evangelio. Diga conmigo, entender el Evangelio. El Evangelio es el que resuelve los problemas que los seres humanos no podrán resolver. ¿Qué resuelve este problema? Este problema, el Evangelio. El Evangelio es el que resuelve este problema. Amén. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es, pastor? ¿Qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios para el mundo. ¿Y quién es la respuesta de Dios para el mundo? Cristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo. Y si nosotros sobre esa base nos aferramos, tú no te preocupes por el resultado. El resultado vendrá, amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y para que el Espíritu de Dios esté, tiene que estar primero Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Solo a través de Cristo viene el Padre y viene el Espíritu a nosotros a morar. Amén. Por eso el Evangelio es el que resuelve este problema. Si queremos un cambio de raíces, si queremos ver frutos diferentes en la iglesia, si queremos ver frutos diferentes en nuestra colonia, en México y en las naciones, necesitamos llevar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Así que, hermano, Dios envió a Cristo. ¿A quién envió? ¿Envió a quién? Vamos a leer Mateo, capítulo 1. Versículo 17. Dios envió a Cristo, amén. Envió a Cristo para solucionar los problemas que había mencionado hace un momento. Hermano, ¿a qué vino Cristo? A darnos ¿qué? Salvación. ¿Qué es salvación, hermano? Para ti. ¿Perdón de qué? Perdón de tu naturaleza pecaminosa. Perdón, Vicente. Perdón. Hermano. Salvación. ¿Qué es salvación? El estar bien con Cristo. El estar bien con Cristo. Así es, conocer y dar a conocer también su palabra. Amén. Muy bien. ¿Alguien más traumado que la hermana? No, muy bien, es cierto. ¿Es cierto? Hermano, ¿qué es salvación? Rescate. Rescate. Amén. Amén. El plan perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Era Cristo para darnos ¿qué? Salvación. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 17. ¿Aquí lo tiene? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. De Abraham a David, ¿qué? Son 14. De David a Babilonia 14. y de Babilonia a Cristo. 14. ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas son? 42 ¿qué? Generaciones, diga conmigo generaciones. De Abraham a David, diga conmigo profetas. Porque Abraham era ¿qué? Según la palabra de la historia, el primer ¿qué? Diga conmigo profetas. Profetas. 14 ¿qué? Generaciones. ¿Cuántos dicen amén? De David a Babilonia, ¿qué era? ¿Quién fue David? Rey. Diga conmigo reyes. O rey. De David a Babilonia, 14 generaciones de reyes. Amén. Y de Babilonia a Cristo, sacerdotes. Amén. Aparece Cristo en esta genealogía de 14 generaciones como sacerdotes. Amén. Todo el Antiguo Testamento, amén, de esta forma Dios estuvo hablando a su pueblo desde Génesis 3:15. Habló de la venida de Cristo. Amén. Habló de aquel que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente antigua. Ok, amados. Entonces miramos que en 14 generaciones en el Antiguo Testamento estuvieron estos tres oficios. Diga conmigo oficios. Porque eran oficios. El profeta era un oficio. Los reyes tenían un oficio. Amén. Y los sacerdotes un oficio. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ok. Hermanos, si nosotros queremos dar la respuesta a la humanidad y queremos vivir también esa respuesta, hermanos, necesitamos poder comprender algo que el pueblo de Israel practicó por más de 4.000 años, al parecer según la historia, 4.000 años, estuvieron en esta práctica de los oficios. Amén. Y esto era sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo sombra. Sombra. Los actos proféticos eran sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermanos, todas las respuestas nos las ha dado a través de Cristo. ¿A través de quién? De Cristo. Por eso el significado de Cristo todos sabemos que es ungido. ¿Era qué? Es ungido. ¿Los profetas qué eran? ¿Los profetas qué eran? Ungidos. ¿Los reyes qué eran? ¿Los sacerdotes qué eran? Ungidos. ¿Estamos acá? Entonces, ungidos, hermanos, eran ungidos ¿con qué? Con aceite. Sobre ellos depositaban ¿qué? Aceite. Y sobre ellos reposaba un respaldo tremendo de Dios para llevar a cabo un oficio. ¿Amén? El oficio del profeta, el oficio del rey y el oficio del sacerdote. ¿Estamos acá? El significado de Cristo es ungido. En el Antiguo Testamento los ungidos eran solamente los profetas, los reyes y los sacerdotes. ¿Amén? Pero ¿cuál era el oficio del profeta? ¿Cuál era el oficio del profeta? Ya en esta casa se enseña. El profeta era aquel que cuando el pueblo se apartaba de Dios, venía ante el pueblo y los hacía volver a Dios. Era como el que abría el camino, figurativamente, para que ellos pudieran regresar a Dios. ¿Estamos acá? El profeta era enviado para hacer que el pueblo volviera por el camino correcto a Dios. ¿Estamos acá? Pero en esas 14 generaciones, los profetas que hicieron un trabajo hermoso fallaron. ¿Estamos acá?
su trabajo, aunque fue muy bueno, diga conmigo, nunca fue perfecto. Porque fallaron, ¿o no fallaron? Pregunto, ¿fallaron o no fallaron? La generación de los reyes, el oficio de reyes, hermanos, y miramos, no me voy a meter ahí, dirían el primer rey de Israel fue Saúl, no David, pero conforme al orden divino, David. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál era el oficio del rey? El rey salvaba a la gente de la mano de los enemigos. ¿Estamos acá? De la mano de los opresores. El rey, el trabajo del rey era libertar a aquellos que el enemigo ataba y construía una nación fuerte. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero diga conmigo, pero fallaron. ¿Estamos acá? Nunca pudieron hacer perfecto lo que había solamente una persona que podía hacerlo perfecto. Amén. El oficio de los sacerdotes. Sabemos que cada año ellos entraban al lugar santísimo. ¿Cuándo entraban? Una vez al año. Una vez al año. Y cuando ellos oficiaban el sacrificio, dice la Biblia que espiaban por el pueblo y que al otro año tenían que regresar y volver a hacer otra vez el mismo sacrificio. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Porque solamente era sombra. Amén. De lo que había de venir. Y ese sacrificio no quitaba el pecado, lo sabemos. Solamente lo cubría. Para que Dios no viera al pueblo y a Israel en pecado. Solamente lo cubría, no lo quitaba. ¿Estamos acá? Entonces miramos los oficios, amén. ¿Y qué estamos hablando ahora? Ahora estamos hablando la respuesta, estuvimos viendo el problema. Estamos hablando ahora de la respuesta de Dios para que el hombre vuelva a Dios. Estamos acá para quitar la separación concreta de un solo tajo, lo que en 4000 años ellos no pudieron hacer. Solo hubo una bendita persona que lo podía hacer y era el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, el problema de separación, el problema de Satanás y el problema del pecado, la solución de este problema solamente es del Evangelio, que es Cristo. ¿Estamos acá? El problema del diablo ¿quién lo resolvió? Cristo, como verdadero profeta. ¿Qué dice 1 de Juan 3:8? Ahora, ¿por qué decimos verdadero profeta? ¿Por qué decimos verdadero? ¿Por qué verdadero? Porque es el único que lo pudo hacer y lo podía hacer perfecto. ¿Estamos acá? Y lo que en 4000 años no se logró, en un solo día, en un solo día, diga conmigo, un solo día, el Cristo de la gloria lo hizo. En un solo día acabó con los problemas de la humanidad. ¿Estamos acá? Y dice la palabra del Señor que en ese solo día pudo ejecutar, digo, consumado es, pudo restaurar al hombre original. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, solamente había uno que podía resolver este problema y es Cristo. Cuando alguien acepta a Cristo, hermanos, cuando una persona se encuentra con el Evangelio, en ese momento, ¿qué dice la palabra? Para esto apareció, para deshacer las obras de Dios. claro, ¿cómo dice? Para esto apareció el Hijo de Dios. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para deshacer qué? ¿Qué hace Cristo? ¿Deshace qué? Como verdadero, como verdadero profeta, estamos en el profeta, perdón. Apúntame en la cita de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. 10, 19. Para concluir. Estamos concluyendo. Hebreos 10, 19. ¿Qué dice? Y San Juan 14, 6 yo lo digo. Jesús les dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y nadie vuelve al Padre si no es ¿qué? Quiere decir que solamente, diga conmigo, solo a través de Cristo se soluciona el problema de separación. Solo a través de Cristo podemos volver al Padre. No hay otro camino. Si lo queremos hacer de otra manera, eso sería pecado, aún como iglesia. Amén. Por eso es que la gente allá afuera no puede cambiar. Y si la iglesia no está cambiando, entonces solamente tenemos que darle la respuesta y Dios hará su obra. Amén. ¿Qué dice Hebreos 10:19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, ¿qué? ¿Teniendo qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Podemos entrar a dónde ahora? ¿A quién estamos volviendo al lugar santísimo? Estamos volviendo, diga conmigo, a nuestro estado original. Estamos volviendo al Padre. ¿Cuánto dicen amén? El siguiente versículo de ese que comenta Israelito habla del camino vivo y nuevo que iba. El 20. ¿Lo pueden leer, hermano? El 20, léelo. Por el camino nuevo. ¿Por el qué? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? ¿Se rompió qué? Quiere decir que se quitó la separación. Sabemos que la única forma, denle un aplauso a Cristo. La única forma que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo era arrastrándose. Había un velo. Pero cuando Cristo muere en la cruz dijo, consumado es. El hombre puede volver al Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? He resuelto el problema totalmente, dice Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Solo a través de Cristo podemos volver al Padre. No hay otra forma. Solo Cristo. Solo Evangelio. Solo Espíritu Santo. Solo el Padre. Amén. No hay otro método. Wow, Dios siento a Dios. Solo Cristo. Él abrió el camino. No hay otro camino, hermanos. Pastores, no le busquemos por otro lado. El púlpito tiene que ser usado para hablar el Evangelio. Amén. Porque el Evangelio resuelve el problema de la humanidad. Amén. Entonces con el oficio, diga conmigo, Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es el oficio de Jesús? Cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo el verdadero profeta. ¿A su nombre? ¿Qué significa salvación? Ahorita lo vamos a terminar diciendo. Amén. Jesús es su nombre, que significa Salvador. Quizás, oye hermano, no le diga Jesús al hermano porque Jesús solo Cristo. Pero ese Jesús es panadero. Porque su nombre es Jesús, pero su oficio es panadero. Del que viene a la iglesia. ¿Existe Jesús el mecánico? No. Su nombre es Jesús. Hay muchos Jesús. Se llaman Jesús, pero su oficio es mecánico. Pero existe un Jesús que su nombre es Jesús y su oficio es Cristo. Amén. El ungido, ¿qué quiere decir ungido? El verdadero profeta, el que quitó la separación para que el hombre vuelva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando decimos Cristo, decimos el verdadero profeta. ¿Por qué el verdadero? El que sin pecado alguno hizo lo que el hombre nunca pudo hacer. Amén. Digan conmigo ahora, verdadero rey. El problema que tiene la humanidad es el diablo, que separó al hombre de Dios, ¿sí o no? Pero Cristo, ¿como qué? ¿Como verdadero qué? Ahora sí,
Primera de Juan 3:8 dice, porque para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para deshacer las qué? ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Si queremos que las obras del diablo se desvanezcan, necesitamos hacer oír la voz del Evangelio, la voz de Cristo. Amén. Anunciar el problema y dar la respuesta. Problema, diablo, pecado y separación. Solución, Cristo, verdadero Rey y verdadero profeta. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Qué dice Hebreos 2:14 y 15? Amén. Vamos, ¿lo puede leer? Amén, gloria a Dios. Léelo. Así que, por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hasta ahí primero. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién destruyó Cristo? ¿Va a destruir o ya lo destruyó? ¿Va a destruir o ya lo destruyó? Destruir quiere decir que lo desnudó, lo despedazó, lo dejó paralítico, desbaratado, desbaratado. Dice la Biblia que Cristo venía a romper la cabeza a la serpiente antigua. A la serpiente, cuando le quiebran la cabeza, queda muerta, queda despedazada. Solo con Cristo vencemos al diablo. Amén. Por eso la gente necesita encontrarse con Cristo, porque la única forma de que el diablo quede quebrantado ante los humanos es cuando Cristo entre en ellos. Amén. Diga conmigo, solo Cristo. Cristo destruyó al diablo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario físicamente, estaba matando al diablo. Aleluya. Ay, pastor, el diablo me está haciendo la guerra, no me dejó dormir la noche, me prendió la regadera. Hermano, usted se hace un baño y será Dios que quiere que usted se vaya. Está enfrentando a un enemigo destruido. Amén. Pero totalmente engañado. Estamos ganando. Está en la victoria de Jesús. Cuando decimos Cristo, decimos el verdadero Rey. Amén. A esto se le llama salvación. Diga conmigo, verdadero sacerdote. Verdadero sacerdote. Amén. ¿Qué problema estaba? El pecado. El problema del pecado. ¿La paga del pecado qué es? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, capítulo 9, versículo 11 y 12? 9, 11 y 12. ¿Otra vez? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo. ¿Qué dice el 12? De 11 y 12. Y no por sangre de machos cabríos. ¿Y no por qué? De sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aleluya. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, Wow. habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo? De una vez y para siempre. No se trata del predicador, se trata de Cristo. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que ya Cristo hizo. Amén. A su nombre. Entonces, ¿qué es salvación, hermano? Profeta. Quiere decir, hermano, resuelve el problema de la separación. Dios dejando al hombre. ¿Cuál era el problema de separación?
Dios entra a tu corazón y se restaura. Génesis 1:27. Cuando alguien se encuentra con el verdadero profeta, se restaura. Génesis 1:27. Se restaura la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es? ¿Dónde estaba Cristo? En Adán y Eva. Cuando alguien lo acepta, ¿a dónde ve a Cristo? Al lugar de reunión o al hombre. Que se restaura. Génesis 1:27. Se restaura la comunión con Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Cristo y nuestras raíces vuelven a nuestras raíces originales, hermanos, toda esta maldición, al cambiar estas raíces, todo esto se empieza a desvanecer. Viene un cambio, un tiempo de recreación. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Se empieza a trabajar. Cuando las raíces son tomadas por Cristo, diga conmigo, vienen los cambios. Se levantan las obras de Dios. Dios en el hombre. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Se restaura. Génesis 1:27 cuando la gente se encuentra con Cristo. Por eso es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Solo Cristo. Amén. Entonces el rey resuelve el problema de ser esclavo del engaño de Satanás. Cristo es el que nos sacó de la esclavitud de Satanás. Como verdadero ¿qué? Rey. Y como verdadero sacerdote, Juan el Bautista dijo: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos gloria a Dios por eso. Por eso, hermano, todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser estos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Hijos de qué? Hijos de Dios. Amén. Y al venir Cristo a nuestro corazón, a nuestra vida, ya los frutos malos, esos 6 frutos malos ya no están. Esas 6 desgracias se acaban. Empiezan a aparecer 7 frutos nuevos. Diga conmigo 7. Empiezan a aparecer 7 frutos buenos en el hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, en el momento que acepté a Cristo, se restauró otra bendición. No solo se solucionó el problema fundamental, también se restauró el hombre original. ¿Estamos acá? Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, se restauró otra bendición. La imagen de Dios en mí se restauró. Originalmente fue creada la imagen de Dios. Amén. Cuando el hombre deja el pacto, perdió esa imagen. Pero cuando el hombre se encuentra con el Evangelio, que es Cristo, ¿cuánto dan gloria a Dios? Cristo es la palabra. Amén. Se restaura el pacto en el hombre. Amén. Diga conmigo, nuevo pacto. Entonces Cristo, que es la imagen de Dios, vuelve a mi vida. Amén. Y nosotros recuperamos la bendición. ¿Qué es la bendición? El poder. ¿Cuántos dicen amén? El poder. ¿Cuántos tienen poder? A su nombre. Dicen gente, es que a mí me costó el poder, pastor. Revísame mis rodillas. Usted que está cerca. No. Hermano, es que tú quieres unción. Hermano, la unción la recibimos cuando Cristo entró a nuestra vida. Dice, no ignoréis que vosotros tenéis. El Espíritu Santo que se ha ido del hombre cuando pecó, ha vuelto a nuestra vida. Somos el templo de Dios. Amén. Pero un aplauso a Cristo. Concluyo, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, restauras tu ser original. La imagen de Dios, la restauración de la comunión con Dios y la bendición de ser un ciudadano del cielo. ¿Qué significa salvación? Les digo, he vencido al diablo, he vencido el pecado, he vencido el infierno. Cuando muera voy al cielo. Eso significa salvación. Denle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga.